Hola, hola a todos. Si nos están viendo acá. Ah, Creo que ya estamos al aire. Estamos al aire, lo sabemos. Sí, sí. Creo que ya nos están siguiendo. Hay 8 personas con nosotros. Hola a todos. Buenas noches. Para quienes no me conocen, soy Pepita Peña Saldaña, psicóloga y coach de vida y transformación. Y esta noche para mí es especialmente muy emocionante. Estoy muy contenta de tener una invitada, una súper invitada de lujo, Gabriela Maldonado Montano, a quien he tenido el gusto de tener como co-facilitadora en el International Coaching Group, que es mi escuela, donde me formé como coach. Y además es una persona, además de su sensibilidad humana, es una de las personas que hasta ahora he visto que tiene una generosidad, pero sí que le brota a flor de piel. Y siempre he admirado esa sensibilidad que tienes por las personas de entenderlas, ¿no? Y tengo una profunda admiración hacia tu persona. Quería darte la bienvenida y primeramente agradecerte, ¿no? Por esa generosidad de brindarme parte de tu tiempo. Bienvenida a este pequeño espacio. Mil gracias, Pepita, y gracias a todos por estar aquí. Y bueno, gracias por tus palabras tan bonitas y tan lindas, pero sí, yo creo que eso es algo de lo que compartimos, ¿no? La generosidad de espíritu y el deseo de realmente de apoyar a nuestros hermanos, los seres humanos, así que bueno, es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y contigo. Sí, bueno, Gabriela Maldonado Montano es una persona que tiene más de 20 años trabajando, ¿no? En este entendimiento del funcionamiento a nivel elemental del funcionamiento psicológico del ser humano y sobre todo ha trabajado con personas, ¿no? En circunstancias básicamente de circunstancias pero súper vulnerables o con personas con problemas de adicción, incluso con personas que están en procesos de reclusión. Toda esa experiencia de haber trabajado con estas personas, ¿no? En circunstancias muy retantes, realmente para mí ha sido muy, eh, me ha permitido querer tenerte como invitada porque en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Bajo estas circunstancias, especialmente acá en Latinoamérica. Pero esta noche quiero principalmente que te dirijas, ¿no? Al público peruano, dado que las estadísticas dicen que acá en el Perú, bueno, hemos sido uno de los países que hemos sido más, hemos tenido altos índices de mortandad en base a esta epidemia. Eh, Al inicio, cuando empezaba todo este proceso que parecía que era tan lejano, como que no nos iba a tocar a nosotros, como que se veía que era algo, sí, les va a dar a nosotros, pero a nosotros como que no. Y cuando tocó venir a este país, pues ahora estamos viendo los resultados, ¿no? Y que ha afectado en todos los sentidos, tanto económico, político y bueno, pues pérdidas de vida, ¿no? Bastantes. Y eso es un poquito lo que me gustaría, ¿no? Que compartieras con el público ahora, porque siempre empezamos a decir, ¿y ahora cómo vamos a salir, no? ¿Cómo vamos a salir de esta, como que no encontramos dónde agarrarnos? Y bueno, entonces ahí es las preguntas, ¿no? Del cómo vamos a hacer para salir de eso, dónde me agarro para no caer, dado como dicen algunas personas que les ha afectado mucho más que otras. Y, y a diferencia de otros años, yo puedo decir que parte de lo que he vivido, de ese entendimiento del funcionamiento del ser humano, de alguna manera a mi hermana y a mí nos ha permitido sobrellevar de una manera muy tranquila todo este tiempo, ¿no? Y en paz sobre todo, con mucha paz, con mucha fe.
he estado compartiendo algunos videos sobre la resiliencia, que antes yo lo veía solamente como un, ¿cómo se puede decir? Como una parte teórica, ¿no? Algo que yo aprendí en la universidad, que hablaban de la resiliencia, pero que yo no sabía en qué consistía. Entonces eso me gustaría un poquito que exploráramos, ¿no? En dónde reside esa capacidad que muchas veces nosotros ya hemos vivido, ya hemos sobrellevado, pero que se nos olvida cuando tenemos circunstancias como estas que estamos viviendo actualmente. Y entonces la pregunta es eso, ¿no? ¿Dónde ubicamos la resiliencia? ¿Cómo? Y que habíamos pasado, ¿cómo podemos hacer para ubicar esa partecita de la resiliencia? ¿Cómo se vive, no? Pues gracias, Pepita. Y antes que nada, yo sé que hay personas que están escuchando ahorita o en referido este video, ¿no?, que estamos haciendo. Y bueno, si algunos de ustedes han perdido familiares o amigos, pues que reciban nuestro pésame y nuestro apoyo también. Y es complicado, ¿no? Ambos de mis padres fallecieron y yo sé que cuando tenemos familiares que no fallecieron de esto, sino ya habían fallecido. Pero en esos momentos de la pérdida de mi mamá, de mi papá, de otros seres queridos que he tenido, yo creo que esos momentos son muy difíciles y muy duros, ¿no? Y también lo he visto con mis clientes, ¿no? Como tú mencionas, yo trabajé en centros de atención juvenil y también para adultos, y es muy complicado cuando una persona pierde a un ser querido, y eso lo puedo decir también en sangre, en sangre propia o en carne propia. Entonces, bueno, más que nada, reciban nuestro apoyo, a pesar de que estamos lejos de ustedes, y nuestro cariño. Lo que te puedo decir es que cuando yo he experimentado pérdidas, hay momentos donde creo que creía y sentía que no iba a poder salir de algo tan complicado, ¿no? Lo he visto también con mis clientes, ¿no? Cuando hay niños que pierden a sus papás, o papás que pierden a sus niños, o hermanos, que hay momentos donde hay la sensación de que de esta ya no salgo. Y también hay mucha teoría, y hay muchos libros, y hay mucha educación que refuerza ese paradigma de ver la vida, ¿no? Lo que yo podría decir es que cuando estamos viviendo esos momentos y sentimos dolor, bueno, el dolor es parte, ¿no?, de pasar por momentos así. Sin embargo, cuando empiezas a tratar de encontrar ayuda y lo que escuchas es que esto te va a marcar para siempre, lo que yo he visto en mí y en mis clientes es que la carga se hace más pesada, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando empiezas a hablar tú de la resiliencia y cuando nosotros empezamos a hablar de la resiliencia, en este campo, de alguna manera va en contra de lo que la mayoría de las personas, de los psicólogos, de los coaches, de los libros de autoayuda, de lo que están compartiendo con la gente, ¿no? Entonces yo creo que una de las razones por las cuales tú querías compartir este tiempo conmigo es porque realmente queremos hablar qué existe en el ser humano que nos ayuda en momentos como estos. Y lo que podemos ver, yo creo que a nivel personal y también a nivel profesional y a nivel humano, es que el ser humano, cuando experimenta estos momentos, los experimenta con dolor, pero que en algún momento se abren pequeñas ventanitas de esperanza, inclusive de gozo, inclusive de alegría, ¿no? Porque en la parte más central del ser humano existe esa capacidad de sanar. Y esa capacidad de sanar es algo innato, ¿no? Entonces yo creo que especialmente en estos momentos, cuando estamos viviendo
cosas insólitas, ¿no? Y pérdidas, a lo mejor no tan solo económicas, ¿no? Pero bueno, de todo. Han sido económicas, sociales, culturales, ¿no? Hay tantas cosas que están pasando en este mundo y para algunos de nosotros la pérdida humana. Creo que es importante familiarizarnos con esa esencia que tenemos en el centro de nuestro ser, que nos ayuda a empezar a salir adelante, ¿no? Poquito a poquito. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de, por ejemplo, estar en un velorio con a lo mejor una tristeza muy profunda y en medio del velorio alguien empieza a contar una memoria, un chiste o un chiste del, ay, ¿te acuerdas que el tío, te acuerdas que hacía esto, te acuerdas que hacía el otro, ¿no? Y se rompe ese momento y nos reencontramos de alguna manera con una sonrisa o una memoria que trae un calor humano y un amor hacia nosotros. Y eso se da porque afortunadamente el ser humano tiene esa habilidad de reencontrar la paz a pesar de la pérdida, ¿no? Y yo creo que eso es esencial, el saber eso, el descubrir eso, el familiarizarnos con ese poder de reencontrar la paz, de reencontrar el gozo, inclusive, ¿no? De reencontrar la posibilidad a pesar de nuestras pérdidas. Eso que tú acabas de decir, Gabriela, me parece súper importante porque voy a hacer un recuerdo. Aquí, generalmente en Latinoamérica, muchos hemos pasado crisis económicas, crisis de todo. Y acá en el Perú hemos pasado más de 2 décadas del terrorismo. Yo estaba adolescente todavía cuando pasamos, eran como más de 20 años, ¿no? De este tema. Mi familia especialmente ha sido muy afectada por este tema. A nivel económico, gracias a Dios digo, ¿no? Pero hay muchas familias que, que como ahora están perdiendo casi toda su familia en esa época. Y había cuando yo ya estaba estudiando psicología, recuerdo que ya se empezaba a hablar de la resiliencia, pero se hablaba como algo que era solamente de unas pocas personas. Por ejemplo, no habían estas personas que habían sido sumamente afectadas, que se habían quedado sin familia, sin trabajo, sin nada. Tenían que emigrar a las ciudades porque en los pueblos era donde más se habían visto afectadas por este problema del terrorismo. Entonces, estas grandes familias se habían ido a las ciudades, pero de pronto empezó a emerger poblaciones, decían ellos, en terrenos invadidos, de nuevos emprendedores. Y la gran mayoría de esos emprendedores eran personas que habían venido sin nada de sus pueblos, ¿no? Natal. Entonces se empezó a hacer una investigación a todas esas personas y era como que todas esas personas no habían tenido ninguna ayuda a nivel psicológica, profesional, ¿no? Sin embargo, habían salido, ¿no? Se han sobrepasado todo esto. Y yo recuerdo que cuando leí estas teorías, había unas teorías que decían que era genético, ¿no? No es que estas personas tienen un gen especial. Y otras teorías decían, no, pero eso no, sino que este era que tenían un ejemplo, alguien, una persona que las impulsaba a ser mejor, o que era su líder, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento decía, oye, yo no nací entonces con eso, porque a mí me hubiera gustado nacer con ese gen resiliente, ¿no? Porque decía, wow, ¿por qué no haría con una vida así? Y entonces descubrir que eso es algo que nosotros lo tenemos, lo sepamos o no, lo creamos o no, es súper liberador porque tú sabes que está en ti y está en todos, ¿no? Y eso hace que nosotros nos repongamos de nuevo. Y mira, son cuántos años después que ha transcurrido esos eventos del terrorismo que parecía en ese momento que no iba a terminar, nunca pasó, y como todo en la vida pasa, todo es temporal. Y como yo siempre veo, yo veo ahora que estoy mucho más fuerte que antes, y
y digo, wow, ahora es que ahora yo siento que estoy viviendo esa parte resiliente y que siempre ha estado en mí, ¿no? Y no era que solamente unos pocos estaban afortunados a tener ese recurso. ¿Sabes que esta es una de mis metas personales, profesionales de vida? Porque a mí me ha ayudado a nivel personal increíblemente. Yo, como muchas personas, tengo pues un historial, un pasado con momentos muy complicados, ¿no? Y como tú lo mencionas, en Latinoamérica, yo creo que en Latinoamérica nosotros podemos ver la resiliencia, ¿no? O sea, a ver, desde que yo me acuerdo, tengo 50 años, desde que yo me acuerdo estamos en proceso de mejorar nuestras economías, ¿no? En procesos de salir adelante de esto, salir del otro. Y sin embargo, cuando yo voy a Latinoamérica, yo creo que en los países que he tenido la fortuna de ir, ves que la gente se mueve, ¿no? Si estamos hablando a nivel económico, inclusive personas que, por ejemplo, no tienen la capacidad de caminar, que les hace falta un brazo, o que tienen algún impedimento físico, los ves tratando, los ves tratando. Entonces, en Latinoamérica yo creo que es un campo muy fértil para poder ver la capacidad del espíritu humano de resalir y de reinventarse. O sea, eso como que, dada nuestras circunstancias, tenemos esa habilidad, ¿no? de observarlo. Pero yo creo que el poder entender de lo que tú estabas hablando, de la resiliencia, y no desde el punto de vista de algunas personas lo tienen y otras personas no, sino de verlo como una facultad universal en el ser humano, creo que puede trascender tantos problemas, ¿sabes? Yo estaba trabajando hace algún tiempecito en un centro de recuperación para mamás con un historial de drogadicción, ¿no? Y una de las mamás entró a la clase que estaba ya dando, y estaba ahí unos segundos y se salió de la clase, y después de la clase fui a hablar con ella. Le digo, oye, ¿qué pasó? Por su historial de uso de drogas tan frecuente y tan intenso, el sistema judicial le había quitado el derecho de ser mamá y le habían quitado los niños permanentemente, 3 niños, ¿no? Y yo me acuerdo, Pepita, el llanto, ¿sabes? El llanto del ombligo, de la parte más profunda de este ser humano. Y ella lloró por algún tiempo, no sé cuánto tiempo, pero a mí se me hicieron siglos, ¿no? Y yo pensé, es que esto lo va a tumbar para siempre, ¿no? En ese momento. Unos minutos después, dejó de llorar y dijo, a pesar de que esto me duele, sé que es lo mejor para mis hijos. Y se fue, ¿no? Entonces, fíjate, estamos hablando de una mamá que ha tenido años y años y años y años y años y años de drogadicción, que está en un momento de mucho lo que nosotros le diríamos duelo, que nosotros creemos que tiene que pasar por cierto proceso para alcanzar claridad. Y en ese momento lo que me di cuenta es, wow, unos momentos después, ella recupera su calma. No estoy diciendo que no le vaya a doler, pero recupera su calma y su claridad de una manera que no es esperada, que no es pues sí, que no es esperada, ¿no? Por la psicología y por tantas cosas. Entonces, de ese momento y de otros momentos, yo empiezo a reconocer más y más y más la capacidad que tiene el ser humano de resiliencia. Y mira, en momentos complicados, porque yo he estado con personas en momentos muy complicados, con circunstancias muy duras,
lo que yo he visto es que dentro de la persona existe esa habilidad de encontrar el siguiente paso, ¿no? De encontrar una dirección. Entonces, cuando estamos hablando de resiliencia, de la manera de la que yo estoy hablando, no quiero decir que ya no te va a doler o que no vas a tener memorias, es simplemente saber que hay la capacidad de encontrar el siguiente paso y un momentito de bienestar y que eso es universal, ¿no? Para todos los seres humanos. Cuando lo sabemos, yo creo que, al menos conmigo, es como me permite apoyarme en la serenidad en momentos complicados y me permite apoyarme en un silencio donde puedo empezar a escuchar las respuestas o los siguientes pasos. Y creo que eso es esencial, especialmente en estos momentos, ¿no? Sí, y por ejemplo, eso que has dicho, ¿no? De la resiliencia que emerge en cualquier momento, es decir, eso no es como, a veces, muchas veces tenemos un manual, ¿no? Es como dice, tienes 2 meses para procesar tu duelo, 3 meses para esto, entonces la negación, el esto, que posiblemente exista, y existe en la mayoría de las personas, y no está mal, pero puede ser que no también. Es decir, en el sentido de que lo puedas entender más rápido y procesar y aceptar mucho más rápido. Por ejemplo, para mí fue mucho más, ¿cómo se puede decir? Que es algo mucho más liviano, mucho más, me da mucha paz en mi vida saber que todas las personas tienen eso y que aunque en algún momento puedan estar no teniendo claridad y sintiendo que ese dolor le va a quebrar, porque a veces uno siente así, hay momentos que uno se va a quebrar, saber que aún a pesar de eso, va a estar bien, es decir, va a emerger en cuestión, como decías, te escuchaba decir a ti, y un momento puede ser un segundo, una hora o un día, ¿no? Pero siempre emerge, y entonces eso digo, entonces eso hemos estado viviendo acá, y principalmente voy a dirigirme en el pueblo donde yo estoy, porque es una población pequeña donde me ha tocado pasar la pandemia y toda esta situación de cuarentena, que veía yo a la gente con tanta tranquilidad que para los noticieros y para las autoridades era gente como que muy irresponsable, ¿no? No se toman esto, no se toman en serio. Entonces yo decía, pero es que esta gente ya pasó tantas cosas, o sea, cosas peores, diría yo, que esto es como que uno más, ¿no? Y viene este problema como que ellos ya confían en esa capacidad de sobreponerse. Tienen esa confianza yo observaba eso con una admiración realmente, ¿no? Porque lo que yo escuchaba en los noticieros era totalmente diferente a lo que yo iba viendo, que era pura resiliencia. Entonces, una vez más, ¿no? Es apuntar a eso. Oye, solamente cuando, y vuelves a escuchar el noticiero y otra vez te preocupas. Ah, no, pero esto está pasando, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se está quedando embarazada. Claro, es para ti fácil, a veces escucho decir, para ti es fácil porque tú no tienes hijos, entonces no perdiste nunca ni un hijo, tú no sabes lo que es perder esto, no es... Entonces, yo creo que el 99% de la población hemos perdido un pariente, alguien muy cercano, alguien que hemos querido y sabemos lo que es ese dolor, ¿no? Y decía, ya, sí, perdiste tú uno, dos, pero con 3 hijos, ¿y qué haces con 3 hijos? Claro, o sea, yo digo, tampoco es que la persona va a estar feliz, va a celebrar, ¿no? Pero aún así, como decía, está ahí latente esa parte como yo solía escuchar la docencia, pero todo está bien, aún así está todo bien. Y ahí me gustaría que me apoyaras en ese sentido. ¿Cómo es que voy a estar, todos va a estar bien, aún cuando se me han muerto 3 parientes? ¿Sabes qué? Sí, esto me encantaría comentar algo, pero quería comentar algo acerca de lo que estabas hablando previamente en cuestión de...
yo creo que nosotros tenemos muchas creencias acerca de cómo nos debemos de comportar en momentos de duelo, ¿no? Por ejemplo, en momentos de la pérdida de un padre, no está bien que no llores, ¿no? Si no lloras, quiere decir algo. Si tienes un momento de gozo, quiere decir que no te importa. Si hay paz y si tienes tranquilidad, quiere decir que eres irresponsable, ¿no? O sea, tenemos, yo no sé si sea nada más en Latinoamérica o a nivel mundial, que tenemos tantas creencias de qué quiere decir tu comportamiento, ¿no? Y yo creo que son contraproducentes, no son la verdad, y lo único que hacen es que nos confunden en nuestros procesos. Entonces, quería comentarte de una compañera, una amiga, una mujer que ha tenido mucho experiencia, ¿no?, en la psicología, y es una mujer que me encanta y admiro. Y que hace algún tiempo su esposo falleció en Navidad, el día de Navidad, cuando estaba viniendo a la casa y se iban a ir a la casa de unos familiares, ¿no? Entonces, se llama Linda. Linda obviamente tiene que manejar todo el aspecto, ¿no?, del accidente, de los policías y de todo esto. Con el dolor que le está partiendo el alma, ¿no? Con el incrédula, probablemente, sentirse así como que no está pasando esto. Toda esa emoción de ese momento. Y lo que ella cuenta es que en algún momento ella salió, entró a la recámara y vio desde su recámara hacia afuera, en una ventana, y vio que estaba lloviendo. No, perdón, nevando. Y lo que dijo es, wow, está hermoso, es hermoso. Y tuvo un momento de gozo por la belleza de ese momento de cuando ella apreció que estaba nevando. ¿Okay? Y a mí esa historia se me hace significativa porque no me acuerdo si dijo esto ella o no, pero ¿cuántos de nosotros no nos sentiríamos culpables de tener un momento de belleza el mismo día que perdimos a un ser querido, ¿no? Lo que ella sí cuenta es que se dio cuenta en ese momento que independientemente del fallecimiento de su marido en ese momento y con todo el dolor que tenía, que también retenía la capacidad de reconocer la belleza y de reconocer un momento de gozo, ¿no? Entonces, esto lo comparto porque yo creo que tenemos muchos malentendidos acerca de esto, ¿no? De cuánto debe durar, de cómo debe durar, cómo te debes de comportar, de cómo no te debes de comportar, si te comportas de esta manera que dice, si te comportas de aquella que dice de ti. Y yo creo que con buenas intenciones se han creado paradigmas para guiarnos durante estos momentos con buenas intenciones, pero que en algún momento pueden ser limitantes. Lo segundo, ¿no? De cómo me puedes decir que todo está bien cuando yo he perdido 3 hijos. Bueno, lo primero que digo es que yo no tengo niños, nunca he perdido 3 niños, obviamente, pero sí he tenido momentos donde siento que me estoy quebrando. ¿Okay? Siento así como que, uy, de esta sí no sé. He observado, por ejemplo, a esta madre que pierde a sus hijos. Y también he observado a otras personas que han perdido varios hijos al mismo tiempo. De ninguna manera yo iría a decirles en ese momento, sabes que todo va a estar bien, no te preocupes, porque no creo que sea humano ni responsable, ¿no? Ni como amiga, ni como ser humano, ni como psicóloga, ni como nada. Pero lo que he observado es que en algún momento las personas empiezan a tener momentos de paz, momentos inclusive de gozo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto para mí no es
que no vayas a sentir dolor, ¿no? No es que esto es lo que debería de ser, no es que esto es que no vaya a impactarte en ese momento. Pero lo que sí quiere decir es que en la parte más profunda de nuestro ser existe algo que es intocable y que es intocable independientemente de lo que pase, ¿no? Entonces yo creo que en Latinoamérica y a nivel mundial podemos ver muchísimos ejemplos de personas que han pasado por una cosa, por otra cosa, por otra cosa, por otra cosa, y que a pesar de eso tienen esa chispita de vida. Hay un libro de una mujer africana que salió en Oprah, ¿no? Y ella escribió un libro acerca de la esperanza o del perdón, creo que era del perdón, y lo importante que era comprender y perdonar a las personas, ¿no? Entonces Oprah le hace una pregunta, dice, qué interesante que tú hayas escrito un libro acerca del perdón y pues de soltar todo esto. Cuando tú viste a las personas en tu aldea ser asesinadas, una tras otra. Creo que ella fue la única persona que no la asesinaron, no sé quién en este momento, ¿no? Me acuerdo, ¿sabes qué, Pepita? Estar escuchándola y dije, wow, el que una niña haya pasado por esto, ¿no? Que todo el mundo está de acuerdo que esto es algo horrible y que no estamos diciendo que está bien, y que no estamos diciendo que lo apoyamos, o sea, no, de ninguna manera, ¿no? Pero la posibilidad que existe en el ser humano de trascender es una universal y está presente. Y creo que cuando lo sabemos, nos ayuda. Y eso no quiere decir que iríamos con alguien y que le dijéramos, bueno, ¿sabes qué? Acabas de perder a tu niño, o acabas de perder a esto, o acabas de perder el otro. A ver, ya, agarra la onda y muévete porque ya. O sea, eso tampoco, no estamos diciendo esto. Pero sí es importante, si estamos acompañando a alguien, entender que independientemente del estado en el que se encuentren en este momento, hay una parte en ellos que es intocable. Sí, y eso realmente, por lo menos para mí, fue transformador en mi vida. Transformador porque sí, como todo en este mundo humano, todos pasamos por circunstancias muy dolorosas. Y al igual que tú, ha habido un momento de mi vida que yo también sentí eso, que dije, de esta ya no salgo, de esta ya no salgo, no sé. Y, pero en el preciso momento en que dije, de esta ya no salgo, o sea, como que aceptando eso, quizás es que con tanto dolor ya no puedo. Y creo que, no sé, me tiré al piso, algo así, hice, pero en ese preciso momento algo nuevo vino a mi mente. Y dijo, pero estoy haciendo exactamente lo mismo, siempre. ¿Y por qué no hago ahora algo diferente? Es decir, me paré y me fui, me lavé la cara. No me vino nada extraordinario, pero el solo hecho de darme cuenta que estaba haciendo yo lo mismo, me sacó de eso, de ese dolor. Y yo creo que todos tenemos momentos, ¿no? Que de la nada, en momentos muy complicados de nuestra vida, tenemos una idea nueva, un insight, ¿no? Una revelación que nos cambia nuestra experiencia en el momento. Entonces yo creo que es muy importante saber que eso puede pasar en cualquier momento, ¿no? O sea, hay tantas personas que han pasado por tantas situaciones tan complejas, ¿no? De tanta pérdida, y que en algún momento surge en ellos una idea. Y una de esas ideas puede ser transformadoras, ¿no? Que inclusive los lleve a crear proyectos, o que los lleve a crear fundaciones, o que los lleve a crear un montón de cosas, ¿no?
Y en otros momentos, a lo mejor para otras personas no es tan dramático, pero puede ser, ¿sabes qué? Déjame tomarme un momento, déjame llamarle a Pepita para que me escuche, ¿no? Déjame ir a caminar, déjame llorar, inclusive, ¿no? Déjame llorar, déjame de estar peleando con esto. Entonces yo creo que sí, ese poder, el saber que en cualquier momento podemos y tenemos la capacidad de tener una nueva idea o una nueva perspectiva que nos ayude a vivir el momento totalmente diferente. Esa es una capacidad humana y cuando la sabemos, yo creo que nos trae paz, ¿no? Que es lo que tú has vivido, Pepita, y también lo que yo he vivido, ¿no? Esos momentos de... y el saber, bueno, en cualquier momento yo puedo tener un momento de claridad, ¿no? Yo lo veo como esencial. O sea, el saber esto, y creo que cuando nos estábamos preparando para este webinar, ¿no? Yo creo que las dos estuvimos hablando de el impacto que ha tenido entender esto en nuestras vidas y verlo, ¿no? En carne, o sea, así como en vivo, ¿no? No nada más así como una teoría bonita, pero en vivo. Y creo que las dos estábamos de acuerdo que sí nos ha transformado la vida, ¿no? Sí. Nos ha transformado la vida. A mí me ha ayudado a estar, por ejemplo, en mi matrimonio muchísimo más presente, ¿sabes? En momentos súper complicados, así como estar más ahí, estar más dispuesta a estar con mi relación, sin tantos temores, ¿sabes? Porque yo creo que una de las cosas que hacemos es cuando tememos, porque no sabemos que tenemos esa capacidad de trascender, eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando no sabemos eso, algunos de nosotros empezamos a crear barreras, ¿no? Es así como, a ver, para que no me vaya a matar esto, para que no me vaya a matar la vida, entonces voy a poner así como puertitas, y luego paredes, y luego cercos, ¿no? Para estar protegido, ¿no? Y bueno, que de alguna manera eso te protege, pero también te protege de gozar y no te permite entregarte totalmente, ¿no? Entonces, al reconocer específicamente, ¿no? En mi matrimonio que sí, es posible en cualquier momento que yo pierda a mi marido. O sea, eso es posible, Claro. ¿no? Pero el saber que, a pesar de que no quiero que pase, me dolería mucho que pasara, pero si fuese a pasar eso, me imagino que yo pasaría por un momento de dolor muy profundo. O sea, creo, ¿no? Pero el saber que eso no me va a matar, Pepita, me ayuda a entregarme más a mi relación, a gozar más, ¿sabes? Así como a desvanecer de todas estas puertitas y barreras y todas esas cosas que a veces creamos y estar más presente, no tan solo con mi marido, pero con toda mi vida. Sí, y también te ayuda un poco más a confiar en la vida, ¿no? Por ejemplo, para mí fue eso muy lindo, saber que tengo todos estos recursos, no solamente para salir adelante económicamente, porque si lo perdiste todo, que al inicio yo, no, oye, hay mucha gente que le está pasando mal, que no tiene que comer, no tiene trabajo, pues ya, entonces voy a empezar a compartir esto, que tenemos tantos recursos como la creatividad y tantas cosas, ¿no? Sí, pero una vida no la recuperas. Claro, pero tampoco eso, también creo que ahí hay un malentendido, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, te va a quedar como que eso como marcado para toda la vida. Entonces, ¿cómo va a salir adelante si tiene 3 hijos y quedó viuda y no tiene trabajo? Entonces, ¿de dónde va a salir? Va a sacar esos 3 chicos y esos 3 chicos van a quedar marcados para siempre, ¿no? Esto siempre hay. Entonces yo digo, no, o sea, si todos estamos diseñados igual, no hay una diferencia. El tema es que nosotros quizás confundimos mucho, es que hay algunos que tenemos ciertas tendencias, no sea preferencias a nivel de que unos son más alegres, más tristes, más esto, lo que sea, pero en esencia todos estamos diseñados con la misma materia prima, ¿no?
Entonces, por lo tanto, tenemos los mismos recursos para salir adelante. Ujú, ujú, ujú. Parte intocable que tú decías que yo siempre la tengo presente y cuando me pongo en el peor de los casos digo, hay muchas cosas en mí que no van a poder tocar. Y de ahí emerjo de nuevo. Ujú. Sí, sabes que yo he tenido muchos ejemplos de este punto del que estás hablando con muchos de los chicos que yo he trabajado, porque han sido, como he dicho en algún momento, yo he trabajado con chicos que han pasado por situaciones 10 veces por lo que yo he pasado a los 15 años, ¿no? Violaciones que los sacan de la casa y me no sé, me da esperanza, me impresiona, me sorprende el poder ver el espíritu, inclusive en situaciones muy complejas, ¿no? Como por ejemplo violaciones de pandillas y todo esto. Que existen algo, ¿no? En estas niñas, en estos niños, que tienen esos momentos de gozo y que aparte a veces tienen mucha sabiduría para poner las cosas en un contexto que les permita continuar con la vida y salir adelante. ¿No? Yo creo que el trabajar con niños que han pasado por eso y el poder ver, el poder entender que hay resiliencia, te cambia el trabajo, te cambia cómo te relacionas con los niños, y no tan solo con los niños, pero también con los adultos, ¿no? Entonces yo creo que como psicóloga, y como psicóloga tú también, ¿no? Tenemos ese compromiso de cómo ayudamos a nuestros clientes en estos procesos, ¿no? No negando el duelo, no negando las tristezas, no apurándole a la gente para decirle, bueno, sabes que ya pasaron, no sé, 4 meses y medio, ya agarra la onda y muévete, ¿no? Sino realmente para ver ese espíritu irrompible a pesar de la tristeza en este momento, ¿no? Que las dos cosas pueden pasar. Entonces yo creo que ese es nuestro compromiso tan firme, ¿no? Que tenemos con las personas. De que lo sepan, ¿no? De que sepan que ahí está, o sea, está latente y que no es un privilegio solo de unos pocos. Sí, Ya sí, de... no, sí, perdón, es que me emocioné por un momento. No, Claro, pero no, continúa, no hay problema. no, sí, Pepita, fíjate que eso es lo que más ese es el mensaje. El mensaje es, este no es un privilegio de pocos. Esto es una facultad universal de todos. Y cuando los empezamos a ver, cuando lo empezamos a reconocer, nos um, uh, podemos estar con las personas de una manera totalmente diferente, ¿no? Eso me encantó, hay que apuntarlo ahí. No es un privilegio, esto no es un privilegio de pocos, es una facultad universal de todos. Mira, yo te había escuchado en algún momento, en una de tus charlas, esta parte que tú decías que cuando, bueno, las personas no sabemos todo lo que nosotros tenemos, pues lógicamente nos vamos a seguir, nos vamos a sentir siempre amenazados, ¿no? Está pasando esto, entonces tengo que cuidarme. Entonces esto, y no voy a poder salir de esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Estamos buscando entonces la receta, ¿no? ¿Cómo afrontar el esto? ¿Cómo voy a salir de esto cuando yo me doy cuenta, igual que como mucha gente ha perdido proyectos a nivel económico y todo esto, y digo, pero estos proyectos han sido creados por nosotros, es decir, aquí está todo lo que estos proyectos se pueden llevar a cabo, solo que de otra manera, ¿no? Incluso como esa es una pérdida tan profunda como esa que no tiene por qué tener reglas en el sentido de que me va a durar un año, que me va a durar 2 años, o sea, eso yo creo que cada quien lo vive a su manera, ¿no? Eso no tiene por qué tener una secuencia o un esto, como dice, y si no me dura un año o un mes, pues mejor, yo digo, y cada quien tiene su ritmo, Cada quien tiene su ritmo. no tiene por qué completarse o los 2 años o los 3 años de duelo y tanta cosa, o sea, yo digo, no tiene por qué ser así, porque tenemos, bueno, en ella emergió más rápido, ¿no? Ese poder de sobreponerse Uh -huh, uh -huh. a estas situaciones tan difíciles.
Sí, sí, claro. Sabes que te digo, yo creo que es con una buena intención, creo que empezamos con una buena intención, pero definitivamente am, hemos creado como reglas, ¿no? Sí, El duelo, sí, sí, claro. y si no Sí. está mal y tienes que pasar por esto, por el otro, aquello. A ver, de nuevo, creo que esto se crea con buena voluntad, Ujú. pero definitivamente que ah, los procesos son únicos, ¿no? Los procesos son únicos. Y también las memorias son únicas, ¿no? Entonces, Sí. creo que yo te estaba contando que mi mamá falleció hace casi 20 años. Sí, casi 20 años. Sí, 21 años, hace 21 años. Ah, yo pasé su velorio con mucha paz, tenía mucha tranquilidad. Yo me acuerdo comentarios que decían, wow, es que es muy fuerte, pero no era fortaleza, era paz, ¿sabes? Era paz de saber, no está sufriendo. En algún momento empiezo a recordar a mi madre y me entra mucha tristeza, pero mucha tristeza y empiezo así como a llorar, ¿no? Y en algún momento me paraliza de pararme, ¿no? De la cama. O sea, fue un día de que no me podía parar, ¿no? Y yo empecé a pensar, wow, ¿qué pasa si no me puedo parar mañana? ¿No? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿No? De alguna manera el saber, ¿sabes qué? Es que aquí es donde estoy. O sea, si no me puedo parar en este momento, no me puedo parar, ¿no? Y sabes que fue muy interesante porque ese mismo día, unas horas después, sentí ese impulso de mi alma, ¿sabes? Como esa fortaleza de mi alma de, ok, párate. O sea, pero no fue párate así de aquí de pensamiento, fue así como una gasolina espiritual que decía, ok, ¿no? Para arriba. Entonces yo creo que sí es importante reconocer que todas las teorías que existen afuera son teorías, son parámetros que tienen la intención de ayudarnos, que a lo mejor algunos de nosotros caemos dentro de esos parámetros y a lo mejor algunos de nosotros no, ¿no? Y que sea como sea, cada quien tiene su proceso. Entonces, por ejemplo, yo he tenido años y también tengo momentos donde a veces me acuerdo de mi madre, ¿no? Y la extraño, ¿no? Extraño, y a veces la puedo así como oler o, no sé, me acuerdo de ciertas cosas específicas, ¿no? Y que puedo llorar. Y que eso no quiere decir que hay una cicatriz profunda en mi alma, sino que tengo la capacidad de tener memorias de mi madre, que no hay nada de malo con que llore, que también tengo la capacidad de tener memorias hermosas de mi madre, y que a veces mi madre ni siquiera está en mi vida, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer que en este tipo de experiencias, como en todas, hay una parte que es muy única y que nadie te puede decir, bueno, sabes que ya, o sea, ya termina o hazlo de esta manera o hazlo de aquella manera, um, o no, todavía no has pasado por suficiente, ¿no? Tienes que sufrir más. Pero yo creo que a veces nosotros inocentemente creemos que esas filosofías, esas teorías son la verdad y no son la verdad, ¿no? Incluso esa parte que tú has mencionado, ¿no? Por ejemplo, yo decía en esta, cada quien tiene sus procesos que nosotros con buena intención, como dice, vamos creando y que en realidad el problema va cuando nosotros lo damos por cierto. Uh -huh. Como dice, y ahí viene la limitación, ¿no? Porque cuando yo siempre escucho radios, en la radio, con los noticieros, ¿no? Esta población se ha quedado huérfana, que se murió, entonces estos niños van a sufrir, entonces van a quedar con traumas. Esa parte de la marca que tú dijiste, ¿no? Que también yo era parte, ¿no? De esa tesis, claro, entonces estos niños van a crecer con traumas para toda su vida, entonces como que eso ya determina tu vida, vas a ser un niño muy limitado, una persona muy limitada. ¿Qué les espera a estos niños, pobrecito, una vida así
penumbra, ¿no? De carencia. Sí. Entonces, cuando yo escucho eso ahora, yo digo, no, es que ahora yo quiero compartir que es la otra parte que todos estamos diseñados de una manera tan perfecta, y aparte que no solamente estamos perfectos, sino que tenemos eso ahí con nosotros funcionando momento a momento, pero que no nos damos cuenta. Y creo que estos espacios nos permiten a nosotros decir, para que la gente conozca y lo sepa y que no está marcado. Y esa, la memoria, ¿no? Y nos pasa a todos, es decir, que si yo recuerdo algo doloroso, pues mi reacción va a ser eso, de querer llorar, en algún momento me pasa también, pero no es que yo esté marcada por ese episodio, solo es una memoria, y si es algo pues penoso, tengo que llorar. Y como que la gente está ahí como, no, oye, pero ya pasó eso. Pero, oye, no hay nada de malo en que yo recuerde, pero eso no significa que yo esté marcada para siempre, ¿no? Por eso. Eso me parece súper también, porque es parte del funcionamiento normal de nuestros procesos, ¿no? ¿Sabes qué? Tú acabas de hablar de algo que también otra cosa que es muy importante para mí, pero súper importante para mí, esto de, para las personas que estamos criando o trabajando con niños, ¿no? El reconocer esto es esencial. Yo perdí a mi padre cuando tenía como, más o menos como 11 años. Y yo me acuerdo, y fue una situación muy compleja, muy dramática, ¿no? Muy intensa. Yo me acuerdo cómo me trataban los adultos a mi alrededor, ¿no? Uy, me acuerdo, pero mira, perfectamente. Y había una maestra que se me quedaba viendo y yo sentía sus creencias y todo su pensar acerca de mí, o sea, lo sentía, ¿sabes? Y tenía otra maestra que también, o sea, yo la veía y ella veía esa capacidad que yo tenía de sobrepasar, de trascender esto. Entonces yo creo que los niños pueden sentir, pueden palpar, ¿no? O sea, se dan cuenta de cómo los vemos. Y si los vemos con pobrecito, o sea, esto no quiere decir que no tengamos compasión, eso no quiere decir esto, ¿ok? Que no tengamos compasión, que no tengamos cariño, que no tengamos un apapacho, que no tengamos un momento de escuchar. Lo que estoy diciendo es que si nosotros no vemos esta capacidad humana que los niños tienen, impacta cómo podemos apoyarlos. Y lo que sucedió en mí, que fue muy interesante, es impactó mi comportamiento. De la manera que las personas me veían, impactaba si estudiaba y cómo estudiaba y mi capacidad de aprender o de no aprender. Entonces yo creo que es esencial cuando estamos hablando de niños, ¿no? El reconocer que independientemente de las circunstancias por las que estén pasando e independientemente del estado de ánimo en el que estén, esa partecita, ese hilo central de su humanidad permanece, ¿no? Uh-huh. Eso es muy... Sí, y eso pues de que tú hablas del impacto, o sea, de los adultos hacia los... Sí, pues, ¿no? Y de ahí se habla pues esto del condicionamiento, ¿no? Que, o sea, cuanto más importante es la persona para ti, como que sí, pues vas creyendo eso, que van diciendo, pobrecita de ti, ¿no? Entonces yo escucho eso, es pobrecita es porque no sabes todos los recursos que nosotros tenemos. Es, o sea, ok, entonces hay que promover esto, que la gente sepa que, aunque tú no lo sepas, tú tienes otros recursos que te van a permitir salir de esto. Yo creo que Y eso es esencial, Pepita. Perdón, eso es esencial. una vez escuché tu ejemplo, ¿no? Era como que la gente cuando no sabe que estás en un restaurante, no, perdón, en un hotel 5 estrellas y cuando no tienes, y el restaurante tiene su salón de buffet, ¿no? Desayuno buffet, pero si tú no sabes que tienes ese salón, pues te vas, te mueres de hambre o te comes una comida cualquiera. Oye, pero si tú sabes, miren, este hotel hay el restaurante que tiene buffet y encima es gratuito, que es parte del paquete turístico, ¿no? Y que tú puedes hacer uso de ese buffet las veces que tú quieres. Pero si tú no lo sabes, pues te mueres de hambre.
Pero el paquete viene con eso. Ujú. Exactamente, yo creo que esa es la parte súper importante de todo esto, ¿no? Es entender qué es lo que traemos ya por naturaleza, qué es lo que ya traemos, ¿no? Yo creo que como psicóloga, como coach, como hermana, como persona que tengo sobrinitas, ¿no? Como persona que estoy en el mundo en relación con otras personas que pasan momentos complicados. El que yo sepa que esa persona tiene recursos le ayuda a la persona a tranquilizarse, ¿sabes? Y yo creo que en algún momento el entender que tenemos estas habilidades o estas capacidades, facultades, no sé cómo decirle, pero vamos a decirle facultades. Tenemos esa facultad de salir adelante. O sea, cuando yo estoy trabajando con un niño y que está en una situación muy complicada, si yo veo, o si yo creo, o si yo me confundo y creo que las experiencias de vida que está pasando la persona son la persona, ahí me voy a confundir, ¿no? Cuando veo más allá de las circunstancias, más allá del momento así como yo uso la frase rayos X, ¿no? Rayos X para realmente ver la esencia fundamental de la persona que está enfrente de mí y no el creer que las circunstancias o las situaciones son la persona. Inclusive, no creer que el estado de ánimo que tiene la persona en este momento es la persona, ¿no? Sino algo más profundo. Yo creo que esta es una de las grandes confusiones que nosotros tenemos como seres humanos, el creer que, el estado de ánimo de esta persona, como se encuentre la persona psicológicamente en este momento, es la persona, ¿no? Y ibas a decir algo, Pepita, cuéntame, ¿qué ibas a decir? Sí, eso, esa parte que, por ejemplo, ¿no? Ahora que se escucha mucho de la ansiedad o el pánico por el tema de que mucha gente que todavía no se atreve a salir y que todavía no, que tiene miedo de hacer su vida normal. Entonces, hay muchos tips que escucho, ¿no? Con respecto a, como dice, con buena intención, lógicamente, con respecto a la ansiedad. Entonces, como decía, pero es que, o mucha gente que ha perdido su trabajo, ¿no? Que se deprime, lógicamente que entonces empiezas a hablar, es que, bueno, pues entonces empiezas a relacionarte, como decías, a identificarte como que tú eres la situación, es decir, que ahora yo soy el desempleado. Ya no dices que esa es tu situación, sino dices, bueno, es que él es un desempleado, o, no, o ella está desempleada, o ella es, o depresivo o ansioso, ya no dices es la persona que está pasando una situación, sino es un depresivo o una depresiva, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer con ese depresivo o ese desempleado. Tenemos que ayudarlo con la mejor intención, ¿no? Pero entonces, como es esto, ahí tenemos esa confusión de tratar a la persona como si fuera la depresión, como si fuera el desempleado, Sí, y ¿no? sabes, como que creemos que esa es fundamentalmente la persona. O sea, hay características fundamentales de esa persona. Y cuando eso nos pasa a nosotros, cuando creemos, ¿no? Que nuestros estados de ánimo o nuestras tendencias o nuestros hábitos son nosotros, ahí es donde empezamos otra vez como a patinar, ¿no? Porque no entendemos que hay algo fundamental, y que eso es lo que somos. Lo que quiero decir es que somos esa capacidad de tener nuevas ideas, ¿no? Que somos esa capacidad de reinventar, que somos esa capacidad de sentir un momentito de paz, inclusive de gozo, aún en las circunstancias más complejas, ¿no? Entonces yo creo que el querer compartir esto con todos ustedes que están viendo este webinar, es eso, es en pro de es como decirte, es que tu paquete turístico viene con todos los alimentos incluidos, pero ¿sabes qué? Están en el piso número 10.
y ahorita estamos en el piso número 9, ¿no? Entonces, ve allá, porque allí vas a encontrar tus alimentos, ¿no? Entonces, realmente creo que esa fue nuestra intención el día de hoy, de compartir con ustedes realmente algo que tanto Pepita como yo hemos descubierto, que a nivel personal como profesional, pues ha sido transformador. Sí, y yo entendí, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Entre lo que es un cambio y lo que es una transformación, porque, como decía, a veces el cambio, claro, a veces lo haces muchas veces condicionado porque hay algo malo en mí y tengo que cambiar algo malo que hay en mí. Y no es que haya algo malo en ti, es parte de los procesos que tenemos que vivir, ¿no? El sentirme triste, claro, como dices tú, productos de estos malos entendidos, a veces algunos hemos tenido más estas tendencias a sentirnos deprimidos o más ansiosos o lo que sea, pero digamos, el otro hecho es cuando tú transformas tu vida a partir de saber que tienes todo este paquete turístico, es decir, lo mejor, y que hay momentos que te olvidas que está ahí para ti, para que tú puedas disponer de él. Entonces te entra la desesperación, porque es parte natural, ¿no? De nuestro funcionamiento, que te olvidas de que, oye, pero tienes un recurso en el séptimo piso, que tienes que subir, claro, pero está ahí para ti. Hay momentitos en que yo me olvido y otra vez me entra la desesperanza, no, que se viene el fin de mes y que hay que completar esto, pero después nuevamente en segundos me recuerdo, digo, oye, yo sé de dónde tiene que venir eso, y si no viene ahora, vendrá mañana o vendrá pasado, pero de que va a venir la idea, va a venir. Entonces ahí entras a un periodo de tranquilidad nuevamente. Y sabes qué? Que yo creo que Latinoamérica es una tierra espectacular para poder ver la recursividad del ser humano a flor de piel. Sí. Lo que está haciendo la gente, lo que está haciendo, yo creo que a nivel mundial, pero bueno, estoy hablando de Latinoamérica porque pues soy muy familiar con Latinoamérica, ¿no? Empezamos a ver, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no puedo hacer este proyecto, entonces voy a hacer este proyecto, le voy a hablar a este amigo, vamos a empezar a hacer paquetitos de sanitantes con, no sé, con la mascarita, ¿no? Lo que sea, ¿no? Te empiezas a ver el montón de negocios que están surgiendo en este momento, ¿no? Personas que tenían el negocio de alguna manera que se tiene que adaptar, ¿no? Entonces yo creo que Latinoamérica es esa tierra fértil de poder ver de momento a momento a momento toda la capacidad que tenemos de recursividad, ¿no? Y de salir adelante. ¿No? Sí, y a veces yo eso me he dado cuenta en personas que casi no escuchan mucho noticiero, no se involucran mucho con estos temas, que la economía se viene abajo, y yo tengo un ejemplo muy cercano, que yo siempre suelo mencionar a veces, bueno, porque tengo que poner ejemplos que yo los he vivido, los he palpado, ¿no? Que yo solía decir eso, yo tengo dos ejemplos de resiliencia, que es mi madre y mi padre. Que ellos tienen, bueno, mi mamá que tiene cuarto de primaria, ni siquiera terminó la primaria. Sin embargo, era una persona que hasta el día de hoy disfruta del día a día. Aún a pesar de todas las cosas que les pueda estar cayendo encima, la casa se viene encima y aún ella se mantiene en un estado de tranquilidad y serenidad que yo muchas veces le he envidiado. Yo decía, ¿cómo mi mamá tiene esa tranquilidad mientras yo me estaba jalando de los pelos? Entonces, y por el otro lado, como dices tú, que estaba igual mi papá, ¿no? Y siempre me decía, bueno, pero yo no dependo del gobierno. Ahora, no estoy diciendo que lo que haga el gobierno no influya, ¿no? Pero, pero era para mí una forma de decirme, es que yo tengo mi propia capacidad de hacer cosas. O sea, yo no dependo de la economía del gobierno, o sea, yo igual sigo buscando otra cosa. Entonces, eso como cuando se escucha mucho, entonces la gente empieza a crear el pánico, ¿no? El miedo y sobre todo quería buscar esta parte, ¿no? Del hecho de que mucha gente que se ha podido quedar sin esas personas que eran el fuente de ingresos para ellos o que estaban bajo
bajo el cuidado de estas personas, y que para mí creo que es fundamental tocar este tema, es esa parte de decir, oye, aún así, aunque te sientas sola, no estás solo. Sabes que ahorita me recordaste de yo conozco una persona um, desde hace algún tiempo y ella se quedó, ¿cómo está? Se quedó con 9 hermanos, o sea, ella era la mayor de 9 hermanos y los papás, creo que la mamá se emigraron aquí a Estados Unidos, los papás y ellos se quedaron en México, ¿no? Y ella estaba encargada de cuidar a los niños. O sea, ella tenía, creo que tenía 10 años, estaba muy chiquita. O sea, fueron así que era como escalerita, ¿no? A lo mejor 11, no sé, pero muy chiquita, no me acuerdo. Yo le decía, es que una niña tan chiquita, digamos de 11 años, ¿cómo le hace para cuidar a tantos niños, no? O sea, ella me lo contaba y yo estaba así como, wow, ¿no? O sea, la mamá le mandaba dinero. Pero el punto es el punto es, bueno, yo emigré, ¿no? A Estados Unidos y obviamente pues, he vivido lo que es ser emigrante, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, ¿no? Que hay una necesidad, ya sea familiar, personal o de comunidad. Y se cuenta que yo veo a las señoras, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a vender tamales, por ejemplo, ¿no? Y de una manera muy humilde, con muy poquitos recursos, empiezan así como a hacer tamales y a venderlos y a todo esto, ¿no? Ese ejemplo para mí no es necesariamente que vamos a hacer tamales todos, pero habla acerca de la recursividad, ¿sabes? ¿Cuál es la recursividad que tenemos? Y hay otro programa que habla acerca de, no me acuerdo ahorita, pero te lo pondremos aquí en el Facebook, de las personas en Latinoamérica, personas que no tenían muchos recursos y que sin embargo abrieron restaurantes, fonditas y todo esto, ¿no? Teniendo muy poquito, teniendo muy poquito. Entonces, creo que todos estos ejemplos nos ayudan a ver, wow, mira la recursividad que nosotros tenemos. Y a veces puede ser para hacer tamales y a veces para hacer unas empresas medianas y a veces para hacer unas empresas grandes, ¿no? Entonces, así como ya para resumir y ir cerrando, yo creo que es indispensable el saber que tu paquete turístico viene con el buffet. Que ya tú como ser humano cuentas con ciertas habilidades o facultades que te van a permitir salir adelante y que lo podemos ver en Latinoamérica, lo podemos ver a nivel personal, lo podemos ver a nivel familiar. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones que creíamos que nos iban a tumbar, ¿no? O que nos iban a romper, o que de esta ya no salíamos. Sin embargo, si volteamos atrás, podemos ver todas las veces que hemos salido adelante, no tan solo nosotros, sino otras personas, nuestras familias, nuestras comunidades, ¿no? Y en este momento, otra vez que nos está tocando reinventarnos, pero tenemos esa capacidad innata e indestructible, intocable, que nos permite tener nuevas ideas y descubrir nuevas avenidas. Sí, y esa parte maravillosa que a mí siempre me gusta recordar, esa parte intocable, esa parte indestructible, que realmente, como yo siempre digo, ahora, aún cuando es una persona que a veces uno quiere tanto, que es una persona muy próxima a uno, cuando tú sabes eso, incluso el dolor más profundo lo vives de una manera muy diferente. El duelo lo procesas como que con más paz, con más tranquilidad. Ya no estás buscando culpables ni estás queriendo que las cosas sean diferentes. Como que el nivel de paz es mucho más, es como un resorte, ¿no? Que tiene el colchón que te hace levantar mucho más rápido. Y hay una confianza ahí. Yo lo he vivido, lo he sentido eso en muchas ocasiones, saber que ahorita me estoy sintiendo mal. Muchas veces he sido consciente, ¿no? De que ahorita me estoy sintiendo así, pero yo sé que en cualquier momento esto voy a sentirme mejor, ¿no? En cualquier momento, no sé qué hora, pero tampoco ya no me apresuro en quererme sentir bien inmediatamente, ¿no?
Y creo que hay también una sobrevaloración en el hecho de que ya hay que hacer algo para sentirme bien, ya hay que hacer algo para salir de esta situación, como ya hemos hablado de eso, ¿no? Creo que todo tiene su proceso y hagamos o no algo, esto se va igual a llegar a su equilibrio, porque nuestro paquete está así diseñado, ¿no? Para volver al equilibrio. Exactamente, exactamente. Y entonces eso creo que como que a mí por lo menos me ha hecho perder el miedo a estas situaciones retantes. Y me ha hecho vivir, me he sentido culpable a veces de sentirme tan bien en estas situaciones así de difíciles y yo me sentía tan bien, decía, yo debería sentirme mal. Y ese es uno de los malentendidos, ¿no? Pero bueno, Sí. esperamos que esto les haya aportado algo. Estamos dispuestas a escuchar de ustedes, a contestar preguntas. Nos encantaría saber, ¿verdad? Pepita, en otro momento podemos contestar preguntas, a menos de que haya una pregunta ahorita, pero también la podemos contestar después. Sí, yo creo que lo podemos ir ya contestando una vez que ya lo dejamos y queda esta grabación ahí en las nubes y seguramente ahí podemos ir respondiendo las preguntas. Pero yo te quiero agradecer nuevamente, Gabriela, por tu tiempo. Yo sé que tu agenda está muy ocupada y te has dado este pequeñito tiempo para mí. Yo muy agradecida y espero conocerte personalmente muy pronto, Y que también, si la vida nos permite. sí, la vida que nos permita, por favor, vida, permítenos. Pero Ya, Gabriela. no, muchísimas gracias. Sabes que yo creo que cuando tú me contaste de este proyecto y tu intención de aportar a, a tu tierra, ¿no? Así como a tu comunidad, a tu tierra y pues a Latinoamérica, ¿no? Y a todas las personas de habla hispana, yo creo que me inspira porque a pesar de que hay mucha gente ahorita que dice que los seres humanos somos un relajo, también hay muchos seres humanos que estamos comprometidos con el bienestar, ¿no? Entonces yo creo que tú eres un ejemplo de eso. Te agradezco Ah, mucho el poder tener este espacio contigo y bueno, estamos en contacto y estamos para servirlos. gracias, Gabriela. Entonces, muchísimas gracias y ya estaremos respondiendo. Quiero agradecer a todas las personas que han tenido el tiempo, que se han dado el tiempo de acompañarnos y ya responderemos sus preguntas en el transcurso de estos días. Gracias y ya nos vemos en una siguiente emisión.